Somos UFO Outsiders. Oye, qué gusto de tenerte aquí con nosotros. Aquí está Rosario Fuentes Liébana. Muchas gracias, Rosarito, por sumarte. Bienvenida. Muchas gracias a ti por invitarme. Muy bien. España es un territorio de enigma, Rosarito. Guarda algunos de los expedientes ovnis más extraños del planeta. Vamos a ir revisando cómo la historia, si te parece. Preséntate, por favor. Nada, Rosario Fuentes es una simple ama de casa, mujer, trabajadora, madre, y bueno, que le gusta desde toda la vida la ufología. He tenido 2 experiencias de ufología que yo recuerde, y bueno, pues soy la fundadora de la Asociación de Ufología de Manises. Pues eso es, así soy yo, esa soy yo. ¿Qué tiene España que genera tanto enigma, Rosarito? Hombre, yo no sé, para vosotros a lo mejor España es algo más interesante. Yo, como soy española, no lo veo así. Yo veo que Argentina, Chile y todo eso tienen mucha más movida que aquí, no lo sé. Es mi opinión, es lo que yo veo desde aquí, desde esta parte. Si tuviéramos que abrir los casos más importantes y más significativos, más inquietantes de España, vamos a ir primero con el caso Humo. Ya comienzan supuestamente reciben cartas de investigadores en los años 60. Estas cartas describían de algún modo organización social extraterrestre y venían del planeta Humo. Extraje parte de un video de Humo. Aquí tenemos a José Luis Jordán Peña, gestor de este caso, y que después, en el 93, confesó haber creado el fraude, y eso fue súper impactante. Rosario, ¿fue este caso el mayor fraude de la ufología española? ¿Un experimento sociológico adelantado a su tiempo? Sí, pues algo similar sería lo que tú has dicho. Parece que sea un experimento. Sí, es un fraude y grande. Lo que pasa que, claro, ese signo de humo que utilizaron, la verdad es que está en muchas culturas berebés y todo eso, este signo. Fraude, ¿hasta qué punto estaban enterados de algo, ese signo? Ese signo berebé, ¿sabes? O sea, sí que sé que el caso fue un fraude. Este hombre pues le declaró que él había sido el que lo ideó y tal, pero yo creo que sí que fue un poco experimento. Entonces se barajaba mucho ya la hipótesis de la vida extraterrestre y la vida tal, claro. Cuando había un despertar de esto, claro, entonces... Porque en ese tiempo, cuando se estaba desarrollando, nadie dudaba de esto, o sea, habían voces que se levantaron. Pero estábamos necesitados de creer en algo así, entonces pues nos dejamos convencer, no sé. Mi opinión es esa, pero es que hace unos años ha vuelto a salir a la luz y estaban hablando otra vez de los sumitas, de que no era fraude, de que era real, ¿sabes? O sea que yo sé que, concreto que es un fraude. ¿Sí? ¿Es un fraude, es un fake completamente, Rosario? ¿O tiene algo de real? Porque ¿de qué forma podrías explicar tú que ese mismo símbolo te haya aparecido a ti en una de tus experiencias? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que es que a lo mejor la nave que yo vi no era tan extraterrestre como a lo mejor se piensa en perfecto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque los alemanes estaban muy avanzados. Y es que ese sello, esa señal, ese logo, es berebé, es berebé. O sea, está en nuestra cultura ancestral, en nuestra cultura ancestral. Los dogones hablan de este signo, y también hablan de la estrella Sirio A, Sirio B y Sirio C, o sea, los dogones, y tienen este signo que es el signo berebé. También los sumerios tienen algo que ver con ese signo, ¿sabes? Y yo, por lo que he ido averiguando, es eso. A mí lo que me ha llamado la atención siempre ha sido el signo que yo he tenido en la experiencia, pero de este caso yo tampoco me he enterado mucho. Sé que era un fraude y yo tampoco he escarbado mucho más allá, ¿sabes, Lili? Me imagino, Rosario, que la gente que vivió este caso, ¿qué lección podríamos tener con este caso? Bueno, la verdad es que nos hizo pensar en lo que podía ser. Entonces estamos en ello todavía, ¿no? En lo que podía ser, porque entonces, claro, era cuando acabábamos de pisar la luna, pero es que cayeron muchos investigadores que, se las daban de
importantísimos. Sí. La verdad, bueno, ahora tenemos unos Face más fuertes, más grandes, pero bueno, en aquella época tampoco estábamos preparados para estos fraudes así tampoco, ¿sabes? O sea que cada época lleva un fraude diferente a la hora de querer engañar a los demás. ¿Cómo ha sido la incursión de la mujer ahí en el tema, de la ufología en general? De la ufología en general, yo desde luego por mi parte creo que es totalmente machista y estamos en el siglo XXI y seguimos estando, vamos, ¿no? En la ufología todo lo que hay, gran parte aquí en España desde luego son hombres. No lo sé, yo creo que a lo mejor también es porque, claro, hemos pasado, éramos machistas en estas épocas, entonces, claro, el que tenía facilidad, acceso a esta información y hablar entre ellos y todo ha hecho los hombres. Nosotros estábamos encargadas de criar a los hijos y poco más, ¿sabes? O sea, yo creo que eso todavía nos llega hasta el siglo XXI, que ahora sí, hace ya un tiempo que nos hemos abierto. Pero nada, es que yo creo que la mujer en el entorno del misterio, en la ufología, es como que no interesa de que ella esté en la ufología. Es mejor el concepto de imaginarnos como echadora de cartas, videntes, curanderas, gracias a la mujer que tenemos tanta intuición. Pero hoy en día vamos mejorando, vamos estos 2 eventos de congreso de solamente mujeres y tal, pues oye, iniciativas así merecen la pena, la verdad, porque la mujer, desde luego aquí en España, los congresos que se hacen, si hay una o 2 mujeres, hay que aplaudir al evento y al organizador. 1 o 2 o ninguna. Y te digo yo que hay mujeres muy, muy válidas. No las valoran, no. ¿Crees tú que la ufología perdió con las redes sociales en el sentido o fue positiva en la inserción de las mujeres en el tema? Hombre, yo creo que ha sido muy positivo. Yo creo que las redes sociales nos ayudan a todos a abrirnos, a que nos vean, a demostrar también, a tener un punto ahí, un programa como el que tú estás haciendo, como que yo hago, una divulgación. Entonces, claro, depende de nosotras, de cómo se la demos al público, lo buenas que seamos haciéndolo, la divulgación o la investigación y ofreciéndola al público. Siempre las mujeres, tanto en Europa como en América, seguimos buscando la validación de otros. No sé, pero sí que nos queremos hacer valorar, siempre estamos queriendo aprobación por parte de los hombres, por parte de la sociedad, ¿no? Queremos que nos validen como lo que te interesa, ¿no? La investigación, la ufología, la divulgación. Y pues sí, estamos un poco, depende de las personas, pero sí, la mujer estamos en un plano, en un segundo plano, no te dejan avanzar. Pero no, yo desde luego yo creo que la Asociación de Ufología de Manises, si la llevara un hombre, estaría a lo mejor, me hubieran dejado un poquito más, aunque aquí son muy cerrados en este pueblo, pero yo creo que a lo mejor sí que hubieran apostado un poquito más. Hubieran puesto más ganas, ¿sabes? Más ganas. Para colaborar, para ayudar, para darle difusión, para todo. Rosarino, ¿de dónde exactamente, dónde estás tú en este momento? En Manises, yo vivo en Manises. Muy bien, porque hay un caso, que Sí. es el caso Manises, ¿verdad? Así que vamos a ir hablando del caso Manises. ¿Qué significa para ti este caso? Pues claro, para mí es muy importante ser sello de la asociación, porque la Asociación de Ufología de Manises, ¿de qué caso va a hablar? Pues de Manises. Claro, exacto. Es nuestro sello. ¿Qué nos puedes decir tú que entrevistaste a Fernando Cámara, tú que has estado in situ, ahí este vuelo comercial, ¿cierto? Que aterriza de emergencia en Valencia tras ser perseguido por luces desconocidas que se registran tanto visualmente como en el radar. Ahí tenemos reportes de diarios, sí. ¿Verdad? Tenemos el reporte de los pilotos. Bueno, la verdad que mira, la imagen, la foto la sacaron en Mallorca. Y vieron cómo la luz salía del agua. Hicieron esa foto y luego había aparecido en el periódico de que habían aterrizado un avión de emergencia y que el piloto estaba loco. Y entonces el chico que hizo la foto y tal, pues metió caña y bueno, le quitaron la foto. Llegaron los militares, le quitaron los negativos y fueron a casa de estos dos y le quitaron las imágenes y no se han visto ya. Nunca más se la devolvieron ni nada. Queda esta, que eso es la que sacaron en el periódico,
Ujú. Pero evidencias de no está ni lo negativo ni nada, se lo llevaron todo el ejército. Se llevó Eso, todo el ejército. sí. ¿Y tú que conversaste con el Fernando Cámara? Él, ¿cierto? ¿Se acordaba del hecho de todo? Hombre, siempre además es que es mayor, pero tiene una capacidad increíble y además siempre ha estado en muchos programas y tal. Pues mira, iba a venir aquí a hacer un congreso en Manises, pero pasó la pandemia y no pudo venir. Entonces le dije que si podíamos hacer una entrevista y la tengo la entrevista, cuando quieras te la puedo dejar. Y bueno, pues la verdad, pues lo que dice él, que lo llamaron, salió de Estambul y tuvo que ir detrás de algo que tampoco no llegaba a saber lo que era, hasta que no estaba en vuelo y se lo dijeron, ¿no? Entonces ya pues ya cuando lo dio alcance, pues lo siguió y estuvo hasta que se le agotó el combustible. Sí, sí que comenta en la entrevista de que, claro, él se daba cuenta que le estaban apuntando con un láser. Que su avión estaba ya preparado porque estaba en ese momento, era lo mejor que teníamos. En caza era lo mejor que teníamos. Y entonces sabía que lo estaban apuntando con un láser. Y no lo dejaban acercarse más, ¿sabes? No lo dejaban acercarse más. Y bueno, luego ya volvió al aeropuerto y eso, y bueno, le llamaron también, que en el puerto Sagunto también se veían algunas luces, ¿sabes? Y bueno, él habla en sí de todo esto, también en la entrevista comenta de que luego lo criticaron porque decían que si eran las Torres de Escombreras, que cuando han desclasificado el caso Manises, incluso dicen algo así, ¿sabes? Y bueno, era un piloto súper preparado en su época, y estaba harto de ver las Torres de Escombreras y de todo, y de volar. O sea que la gente, bueno, algunos periodistas que lo querían fastidiar, pues mira, decían eso. Yo cuando quieras te paso la entrevista. Además, ya, muy bien. Hicimos un pequeño documental del caso Manises, porque claro, está también las conversaciones de los pilotos, están, que las puedes coger donde quieras. Están en YouTube. Y bueno, en el congreso último tuve la gran suerte, que yo creo que ya no está el hombre, de que viniera al congreso el director del aeropuerto de Manises. El director del aeropuerto de Manises era un hombre que tendría 30 y tantos años entonces, o 40 como mucho, y vivía en el aeropuerto. Entonces toda la familia vio el ovni. Toda la familia vieron los militares, que entonces aquí estaba la base aérea militar, que yo creo que por eso había también más movimiento de este fenómeno aquí en la Comunidad Valenciana y sobre todo en Manises. Y bueno, pues estuvieron viendo incluso con prismáticos desde el aeropuerto, veían las luces del ovni. Esto, la imagen esta se veía roja. Lo que pasa que, claro, era la cámara blanco y negro. Este hombre, el director del aeropuerto, hablaba de las luces rojas. Tengo también otra conversación con Juan Rollo, un amigo mío, que él también vivía entonces cerca del aeropuerto, y la ventana de su casa daba afuera al aeropuerto. Y él sí que vio 3 luces rojas de 1,5 metros, 2 metros, casi a la altura del suelo, a 1 metro del suelo. Y estaban por ahí, es que las luces bajaron al aeropuerto. No llegaron a tocar suelo, pero estaban al ras del suelo. Miguel Morlán, que es el director del aeropuerto. Luego he hablado con mecánico de Iberia. He recogido información de algunas entrevistas que han hecho a otras personas que estaban en el aeropuerto. Y bueno, la verdad es que hay muchísimo material sobre esto. Tengo la conversación del taxista, un taxista que estaba cuando aterrizó el avión, ¿sabes? Que claro, se hizo de día, ¿sabes? Porque las luces de emergencia del aeropuerto se encendieron. Y entonces, claro, los que estaban en la parada de taxi se quedaron alucinados. ¿Qué pasa? ¿No? Y bueno, pues tengo todo eso. O sea, del caso Manises estoy bastante informada y he estado con la gente que tocaba. El mecánico también, claro, conocía a Lerdo de Tejada, Javier Lerdo de Tejada, y claro, cuando lo vieron bajar del avión estaba descompuesto, estaban todos descompuestos. Y encima 109 pasajeros, con un hotel en Manises.
todo el hotel lleno de esos 109 pasajeros que estuvieron aquí hasta la madrugada, que se fueron luego ya a Tenerife otra vez. Yo te preguntaba si acaso este caso es como el Roswell, el caso Roswell español. Este caso es tan importante como el caso Roswell. Sí, es tan importante como el caso Roswell español. España no se le da la importancia que tiene y en Manises tampoco. La importancia que le damos los ufólogos, esto se va. No te puedo creer. ¿Por qué no se le da la importancia? No lo sé, pero realmente no se le da la importancia que deberían darle. Hay otro caso muy importante, quizás más que el caso Manises, que pasó una semana más tarde, que es el caso Motril. El caso que tú conoces. El caso Lenz. El caso Lenz es el caso Motril, sí. Es el mismo. Sí. Lo que pasa es que, claro, ahí no era un avión comercial ni había pasajeros, era del ejército. Entonces lo callaron. Pero ese, dicho por Fernando Cámara, en la entrevista que yo le hago, dice que ese caso es más importante. ¿Cómo piensas tú, si sucediera el caso Manises ahora actualmente, cómo piensas tú que sería tratado por la prensa, por los medios? ¿Cómo sería el caso Manises actualmente? Claro, saldría, lo que pasa es que date cuenta de que, claro, acaban de desclasificar en Estados Unidos un montón de archivos, 161 archivos, entonces no sé cómo se lo tomarían. Yo creo que sí, saldrían todas las prensa y bueno, los ufólogos de Manises y en general toda la ufología de España y del mundo estamos interesados en estos casos, ¿no? Entonces se tomaría de distinta manera porque yo creo que somos más, que ya tenemos claro de que sí que existen, pero bueno, yo creo que sería diferente, ahora muy distinto a cómo fue en la época anterior, como pasó cuando el caso este. Hay un caso que lo tengo aquí también y que te va... ¿Quién es? Ya. El caso de tu amiga. Sí, sé qué caso es. El caso Próspera Muñoz en 1947, y es Anita la que se ve en la imagen, Anita la hermana de Próspera, en donde Próspera, siendo una niña de 8 años, afirma haber sido llamada a una nave, ¿cierto?, donde sufrió un examen por entidades no humanas, volviéndose un caso tremendamente mediático, popular, pero que hay un dato curioso ahí, Rosarito. Ella recuerda como 32 años después, recuerda la experiencia. Sí, la recuerda bastantes años después, sí, 30 y tantos, sí. Bueno, Anita, quiero decir que ha muerto este año. No te puedo creer, qué lamentable. Sí, lo siento mucho, pero sí, bueno, ya, porque ya Próspera también creo que tiene 83 años una mujer y Anita era más mayor que ella. Y bueno, la verdad que ella ha estado en todas las televisiones, le han hecho un montón de pruebas, le han hecho regresiones y todo, y ella recuerda incluso cuando veía cómo la estaban metiendo pues algún aparatito, alguna cosa dentro de su cerebro, o sea, lo vio cómo se lo hacían. Hay un libro de ella y otro que ha escrito Pierre Monteagudo, de la señora Próspera, escrito, y bueno, la verdad que la historia de ella, bueno, está viva, o sea, que la tenéis ahí. Y pudimos conocerla y conversar, y una persona sumamente amorosa, y ella tenía 8 años cuando, y decía ella que nunca tuvo miedo. No, nunca tuvo miedo, además se fue con ellos a la nave, además un perro murió, lo llevaron a la nave en brazos a su perro y luego el perro murió, no sé si por la radioactividad, alguna cosa, el perro algo le pasó, ¿sabes? Y bueno, la verdad que la experiencia de Próspera además no ha sido solamente la experiencia de llevarse la nave hacia la investigación. ¿Por qué este caso impactó tanto, Rosario? Impactó mucho porque además es que en la zona donde ella estaba ya pasaban cosas. En todo caso, hubo muchas cosas en la zona que pasaron. Hubo árboles arrancados y muchas cosas, había evidencias. Entonces, claro, había señales de que algo había pasado, ¿sabes? Entonces el caso, claro, cuando ella lo recordó, recordaban todo lo que pasó y luego también han indagado, han investigado y eso. Anita, lo que pasa es que cuando recordó Próspera, que habló con ella también recordó. Pero ella entonces ya estaba casada y el marido no quería que hablara de todo esto. No querían involucrarse. Próspera fue muy valiente en su época, la verdad, porque esto pasó en el 47 y esto estaba muy cerrado. Próspera tuvo mucha suerte con su marido, le gustaban estos temas y en general, y bueno, la verdad que la apoyó muchísimo.
porque ya llegó un momento que se iba a volver loca, ya lo dice, o sea, y el apoyo, luego la han respetado mucha gente, otra gente también se ha metido con ella, ahora hay gente joven haciendo podcast que, bueno, también la critican, que si miente, que si tiene mucha fantasía. ¿Qué piensas de estas abducciones, Rosarito? ¿Son físicas, psicológicas o algo intermedio? Yo creo que hay de todo porque además hay gente que es como en un viaje astral, otra gente viene a su cuarto y lo cogen, otra, no sé, hay visitas de dormitorio. Mira, No. sí, yo quería tocar ese tema contigo. Tú tuviste una experiencia en el campo, ¿cierto? Donde cuando eres chiquitita, ¿puedes contarnos esa experiencia? ¿Puedes transmitirla? A mí me gustaría mucho escuchar y que quede el registro de esa experiencia tuya aquí. Pues bueno, esto pasó que mis padres y mis tíos cuidaban una finca, donde era una finca que estábamos solos, le llamaban el Montellano, en un pueblo de Guadalajara, de aquí de España. El Montellano, donde estábamos, y el pueblo se llamaba Alcocer. Bueno, sigue llamándose Alcocer. Y bueno, la cosa es que mis padres cuidaban esa finca, yo soy la pequeña de 5 hermanos, y estábamos mis hermanos y mis primos. Era a finales de verano porque mis primos y mis hermanos estaban en casa, no habían ido al colegio. Y bueno, yo estaba muy unida cuando era pequeñita, yo tenía 2 años y medio, no llegaba a 3 años, porque yo los 3 años los hago en diciembre, y luego a Manises me vengo en abril, recién cumplidos los años, ¿sabes? Tenía 4 meses, 3 años y 4 meses cuando me vine a vivir a Manises. Y allí no llegaba a los 3 años, ya te digo que era septiembre, porque mis hermanos aún no habían ido al colegio. Y bueno, pues resulta que yo me despierto y veo que mi padre no está y me pongo a llorar porque quiero ir con mi padre, porque pues tal y cual. Total, que mi primo le dice a mi madre: tía, me llevo a la niña con el tío. Y mi madre dice: vale, bien, pues ten cuidado, pero era una finca que estaba recogida, que estábamos todos dentro de una finca que era grande, ¿no? Bueno, la cosa es que me va a llevar con mi padre, y cuando está a mitad camino, que ya mi padre estaba ahí pero no lo veía, se ve que estaba girado en la parte izquierda. Bueno, la cosa es que mi primo me explica dónde está mi padre, yo acepto y voy a ir con mi padre, pero en eso que se me cruza como una niña. Yo para mí era una niña porque era de la altura de mi hermana y parecía que llevaba una coleta, que luego después de pensarlo y acordarme y ver y tal, pues no era pelo, no era una coleta. Pero bueno, yo me fui detrás de la niña y aquello era todo broza, todo piedras, date cuenta que era campo. Entonces yo iba medio corriendo, jadeando detrás de ella, y parecía como que ella no se daba cuenta. Cuando la niña se para, porque la niña no andaba, la niña iba como deslizándose, y yo iba corriendo, un bebé corriendo detrás de la niña. Bueno, la cosa es que la niña se para y yo me pongo contenta porque ya la he pillado. Entonces cuando voy a reírme porque la he pillado, me cambia todo el paisaje y salen 2 chicos, 2 seres como ella, pero eran chicos y eran calvos y ya tenía como ahí como una coleta, ¿no? Entonces ellos como que le dicen: ¿y esta qué hace aquí? No sé, ¿por qué te la has traído o qué? Entonces, claro, yo me quedo que yo voy a ponerme a llorar porque además me ha cambiado todo y me salen ahí 2 personas que yo no había visto y de repente salen, ¿no? Y entonces pues yo iba a empezar a llorar y la chiquilla me hace así con la mano como: vente conmigo, y ya me fui con ella, estuve con ellos 3 horas con la niña, porque ellos estaban como haciendo algo con piedras, y yo supongo ahora que estarían pues estudiando los minerales, de que estaban compuestas, no lo sé. Para mí estaba jugando con piedras. Bueno, yo me voy con ella por un sitio que estaba oscuro y voy andando por un pasillo, pero yo veo como que estoy en medio de las estrellas, ¿no? Estoy en medio por las estrellas. Luego sé que eso son cosas que no recuerdo del todo muy bien. Entonces, ahí nunca quiero decirlo porque es como que como no soy segura, no quiero hablar mucho, pero a ti te lo voy a decir. Bueno, como unas ventanas o unas televisiones, yo para mí eran como ventanas, y veía como los planetas se acercaban. Y ellos sabían todo lo que pasaba en los planetas que yo veía. Los animales que había, todo cómo era su sociedad, todo, eso lo sabían. Pero claro, yo era muy pequeña y eso pues no llegaba a entenderlo. Y cuando pienso en eso a veces me mareo porque quiero recordar y eso, no sé, no lo llego a entender.
Entonces yo nunca hablo de eso. Yo hablo de que cuando la niña me está haciendo que me quita un trocito de piel con un aparato, es cuando yo más lo recuerdo, porque ahí es cuando escucho a mi madre llamarme. Porque, claro, mi madre me estaba buscando. Yo había estado 3 horas con con estos seres, y entonces, claro, cuando mi padre fue a comer a casa, yo no estaba. Entonces mi madre y todos me empezaron a buscar. Y estaba ya 3 horas con la niña, o sea, fue cuando me cogió y me hizo lo de la piel, me cogió un trocito de piel que yo se lo iba a hacer a ella, era como que habíamos quedado en hacer eso, ese juego, y yo me lo tomé como un juego y yo no lloré ni nada. Pero claro, en ese momento yo escucho a mi madre llamarme y yo ya me pongo en alerta, te digo, ostras, ¿qué pasa? Mi madre está asustada, ¿qué le pasa? ¿Por qué me busca así? Desesperada, ¿no? Porque estaba lloviendo, había tormenta, mi madre entonces se asustaba mucho de las tormentas, porque tampoco había muchos pararrayos en aquella época, estábamos en mitad del campo, entonces una tormenta de este estilo de septiembre, pues no veas tú también cómo impresionaba. Bueno, total, que mi madre estaba asustada por la tormenta, me llamaba y yo le decía, estoy aquí, pero yo notaba que mi madre, ella no me escuchaba. Entonces yo todavía estaba ya más asustada, ya había la niña y entonces ya le vi rara, ya le vi los ojos alargados con el eso de gato, ¿sabes? Yo hasta entonces yo no había tenido ni miedo ni nada, ¿no? No es que tuviera miedo, pero yo ya no la veía igual, yo ya me quería ir con mi madre, ya estaba asustada, ya, ¿qué ha pasado? Total, que los niños no me dejaban salir, era como que ella estaba una lucha ahí entre ella y los niños, ¿sabes? Para que yo no me fuera con mi madre. Entonces llegó un momento que mi madre pasó por delante de nosotros y yo no podía salir ni hacer nada. Entonces ya me desesperé. Ya me pongo a mirar a la chiquilla, mi madre Mamá no te veía. Entonces yo estaba mirando a la niña, como rogándole, oye, déjame, que es mi madre, que me quiero ir con mi madre. Entonces la niña miró por encima de mí, que estaban detrás de mí los niños, los seres que eran chicos para mí. Ella los miró y entonces es como que le decía que yo era como un cachorro, como un bebé pequeño que necesitaba a mi madre, que me dejaran irme, ¿no? Y entonces no sé lo que pasó, porque yo estaba mirando a la chiquilla y mi madre vino y me cogió y me dijo, ay, mi Rosario, que se ha perdido, ay, no sé qué, no sé cuánto, y ya me empezó a limpiar, a mirar, a ver qué me había pasado y todo, y yo le iba a decir, no, es que he estado jugando con ellos, pero me giré, no había nada, y el paisaje había vuelto a cambiar. Llegamos a la casa y mi madre le cuenta a mis tíos que yo estaba con los tejones porque estaba el suelo que había menos loza. Pues yo qué sé, yo era un bebé, pues ellos, los tejones son unos animales, sí. No sé, ¿lo conocerás tú también allí como tejón? Bueno, sí. Pues mi madre había dicho que yo estaba con ellos. Yo entonces pensé, pues sí que los había visto, hasta que mi tío trajo un tejón y ya comprendí, o sea, que mi madre cuando se acordaba, cuando la Rosario se perdió, me quedó siempre diciendo, cuando vea a los niños raros se lo diré, que eran esos, ¿sabes? Y yo no he estado con animales, he estado con niños. Eso siempre se me quedó. Lo demás se me olvidó. Pero eso, y donde estaba la señal de la pierna, eso yo lo recordé. ¿Y te quedó alguna marca de donde sacaron la piel? Claro, toda la vida. Wow. Y ahí te sacaron la piel y ahí como un cuadradito perfecto. No, es como un triángulo, era primero como una media luna, un poquito más alta que la media luna. Además, fue con algo frío, algo que me quemó, pero era frío. Y se me quedó, que no se me salió sangre ni nada. Se quedó cauterizado, se quedó en rojo. Sellado al tiro. Y sellado, y luego eso lo tuve en rojo durante mucho tiempo. Ahora ya no, ahora casi no se nota. Es muy importante lo que me dices tú en relación, por ejemplo, a que estos seres estaban como buscando algo con las piedras, ¿cierto? Y se ve que la minería, o claro, igual que nosotros investigamos otras cosas y lo estudias y lo investigas y a ver de qué está compuesto, pues supongo que ellos estaban haciendo lo mismo, ¿sabes? No sé si eran en el terreno, no sé, pero ya te digo que no hay ninguno por aquí. No los he visto más. Nunca he visto un prototipo igual. Oye, y está el caso también de la niña de Teba, de la niña de Teba, que también en Málaga, ¿cierto? Desaparece por un día y tenía un clásico de los 70. Yo creo que además desde el 47 a mi fecha había muchas prósperas por ahí que no han dicho nada. ¿Sabes? Porque no se han acordado, que no lo han dicho, que no han luchado por decirlo, porque claro, ya te digo, se han vuelto locas, como le pasaba a ella, porque claro, es difícil, potente. Es complicado. Lo mismo
también potente. Te hicieron una prueba física de la cual tú quedaste con una evidencia en tu cuerpo. Eso es impactante, es sumamente impactante. Y lo otro, ¿por qué piensas tú que estos casos, o piensas tú que estos casos infantiles han sido ignorados de alguna forma? No, no han sido ignorados. Lo que pasa que, claro, es que hasta que tú puedes hablarlo o decirlo o darlo a la luz han pasado muchos años. Mira, Lourdes Montes también tuvo una experiencia tremenda cuando era pequeña, ¿sabes? Y también estaba pues, cerca de un río, creo que era, y también en el campo, en el trigal, y ahí ella tocó la nave y se ve que se la llevaron porque ella también le hicieron una regresión. Ella, si quieres, es Lourdes Montes y es muy conocida. Miguel Ángel Pertierra le hizo una regresión y la verdad que la chica pues lo recordaba muchas cosas y tal. Ella vio como unos seres tipo pez, con escamas y cosas así. Tengo yo los dibujos que me los pasó y tal, y la verdad que muy interesante su caso. Y podríamos compartir ese caso, muy interesante lo que menciona. Montes es un caso súper importante porque además en el pueblo que pasa es un pueblo de Córdoba que se llama Cabra. Y en Cabra han investigado muchísimo. José Antonio Caravaca ha escrito un libro de ese pueblo, porque, a ver, no me acuerdo cómo se llama la chica esta, que lo investigó también. De apellido es Espejo, pero ahora no me acuerdo el nombre. Investigó mucho porque ella es de Cabra, entonces investigó mucho las cosas que pasaban en ese pueblo. Y le mandó toda la información a José Antonio Caravaca, que ha estado ahora en el Congreso de ahí de Argentina. Ahí en ese libro el caso de Lourdes Montes. Ya te digo que es un caso muy importante porque han pasado muchas cosas allí en ese pueblo también. Oye, qué interesante porque vamos a tomar, ya que lo menciona a José Antonio Caravaca, una teoría de la distorsión, ¿cierto? Que propone que el fenómeno no sería necesariamente extraterrestre de forma literal. Según él, según esta teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, existe el fenómeno, pero interactúa con la mente humana, adaptándose al contexto cultural del testigo. La distorsión sería una especie de mecanismo donde el fenómeno manipula la percepción y construye escenarios simbólicos, ¿cierto? Y utiliza elementos culturales comprensibles para el observador. Sería una inteligencia capaz de moldear la experiencia humana. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, en ese caso puede ser que sí. Además es que cuando pasa el fenómeno es que pasa una distorsión en el campo donde tú estás. Donde tú estás hay una distorsión. Porque lo primero, no cantan ni los grillos, ni los pájaros, nada, ¿no? Hay un silencio total. Estás en otro sitio. Estás en otro sitio. Aunque estés donde estás, el tiempo o el espacio es diferente. Es mi impresión. Entonces, si a eso se le puede llamar distorsión, que afecta al individuo, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, realmente yo creo que es que todo lo adaptamos nosotros a nuestra propia época, nosotros, ya no el fenómeno. No es el fenómeno, somos nosotros, dices tú. Claro, somos nosotros. Vamos cogiendo similitudes con esto. Uy, mira pues aquí tenían un teléfono en la época de... Ay, es que no sé qué, pues mira, lo adaptamos nosotros a todo. Todo lo que estamos viendo de las pirámides, los jeroglíficos, todo lo que vemos de todo eso, lo hacemos a nosotros, a nuestra tecnología. Conforme vamos evolucionando, eso también va cambiando. Entonces realmente no sabemos los dibujos si realmente qué es lo que representaban, porque nosotros eso lo vamos adaptando como nos interesa. Igual que los textos de la Biblia, igual que otras cosas, lo adaptamos a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de vivir, a nuestra cultura, a todo eso. Oye, ¿y piensas tú que esta teoría de José Antonio Caravaca cambia la percepción de la ufología hacia adelante? No, es una forma de verlo. O sea, ¿estamos frente a un espejo cultural entonces o estamos frente a una inteligencia que moldea? Bueno, es que puede ser que la misma inteligencia quiera moldearse, que sí que nos quieran manejar para entender, para que los entendamos. Que nos cambien la realidad de acuerdo a lo que podamos aceptar o percibir. Date cuenta que la realidad no sabemos realmente verla, no sabemos nosotros cómo vemos la realidad, porque es que hay cosas que nuestro ojo no lo ve, no vemos, porque a lo mejor los animales
los perros, los gatos, que se quedan mirando, a lo mejor están viendo cosas que nosotros no vemos. Vemos el fenómeno, pero tampoco sabemos lo que hay alrededor o lo que pasa, o de nuestra percepción, claro, de lo que nuestros oídos escuchan, nuestros sentidos. Oye, y hablando de eso, ¿qué piensas tú de JJ Benítez? Uy, ¿qué pienso yo? Me encanta JJ Benítez. Entonces vamos a jugar un poquito, ¿ah? Te voy a ir mostrando imágenes y tú me dices lo que piensas, ¿de acuerdo? Vale. No, sí, la verdad es que era muy bonito. Ya, ¿qué piensas de él? Sinceridad. Bueno, narra e investiga. ¿Acercó el fenómeno ovni a las masas, a lo popular? Bueno, muchísimo, sí, yo creo que todos hemos caído en sus redes. ¿Qué piensas de Antonio Rivera? Bueno, pues uno de los primeros, de los grandes. ¿Qué piensas de Fernando Jiménez del Oso? Bueno, pues para mí es el otro fenómeno. Para mí es el más grande y JJ Benítez. Yo es que al que más he enseñado he oído hablar mucho de él, pero no tenía yo esa cosa con él. Con este hombre resulta que la última vez que vi un programa suyo tenía 44 años yo, y fue cuando dijo lo de la cucharita, que muchas tenían una señal como si fuera una cucharita metida en un flan. Y eso es lo que tengo yo en la pierna, lo que me dejaron en esta señal que hemos hablado antes. Entonces, el último programa de este señor, de Fernando Jiménez, hablaba de eso. Y 2 días después recordé todo lo que me había pasado. De este señor. También es uno de los grandísimos. O sea, que es que, claro, me estás enseñando cada uno. Yo creo que tenía muchísima información. Yo creo que estaba tocando planetas. ¿Cuál fue el fraude más inteligente que a nivel mundial de la ufología? ¿Cuál es el fraude más inteligente? Una parte, pues el caso Humo. El fraude más inteligente, dices tú, fue el caso Humo. Sí, yo creo que sí, porque aquí por lo menos hizo la revolución. Todo el mundo, que además recibían cartas y tal, y luego todo dijeron que era un fraude, y bueno, era un fraude, o sea que... Yo creo que uno de los grandes es ese. El de Roswell, yo creo que han metido mucho face, como la autopsia a los seres. Eso también fue un face, pero eso era para tapar el fenómeno, para taparlo. Claro. O sea, ¿cuál es el caso más subestimado? Casos. Uno en el 74 y otro en el 76. Los militares en Las Rosas, en Barcelona, disparan a un ser. Y en el 76 los militares también disparan a un ser verde ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. Bueno, el que está y el que mantiene viva todavía aquello es José Manuel Trejo, que es el que tuvo un testigo de los que estuvo, porque la mayor parte ya se han muerto con Alzheimer. El perro murió. Y bueno, son unos casos que es que ahí tiraron un montón de balas, y en el 76 balas reales. ¿El caso Talavera? ¿Talavera real? El caso Talavera la real. Ya, sí. Pues ese es el caso de Manuel Trejo. De José Manuel ese es el Trejo. caso más subestimado que piensas tú, que uno de los casos más importantes, que tiene muy bajo perfil, o sea, muy... Sí, bueno, no le dan la importancia que tiene. Eso, como el caso Manice. Para mí el caso Manice es espectacular por toda la cantidad de información que existe y de tantas personas que fueron testigos al unísono de lo que sucedía. Sí. El caso de Talavera Real también es un caso sumamente importante, como el caso Lenz, por ejemplo, que muy pocas personas saben de él. Sí. El caso Lenz es que vino con el avión destrozaico. Claro. No sabe cómo aterrizó con ese avión, porque estaba todo destrozado. Él bajó y estuvo un mes ingresado. Y luego no podía tocar un vaso porque lo reventaba. Estuvo más de mes y medio sin poder tocar cosas de cristal porque se reventaban. O sea, la voz de niños, vete tú a saber si realmente eran seres, y le estaba preguntando si se había metido en más de la cuenta y estaba bien. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Estás bien? ¿Sabes? Porque él iba persiguiendo un triángulo, y el triángulo siempre estaba a la misma distancia, no le dejaba acercarse más. Y a lo mejor justamente estaba defendiéndole para que no se acercara más, para que no le pasara nada. No le pasara nada. ¿Sabes? Ya y sabemos... bastante para que le pasara al avión lo que le pasó. Estaba hecho polvo el avión, ¿eh?
Hay relatos, hay documentación de lo que provoca en los seres humanos y en los animales la radiación que emiten. El niño de Tordesillas es un caso que yo no sabía, no conocía, ¿sabes? Lo he conocido hace poco y también pasó aquí en España. Luego también Constantino Salguero también tuvo en el 2000 y pico una experiencia y bueno, estuvo malo y todo, estuvo ingresado, se le cayó el pelo, infección de orina, bueno, un montón de cosas, salió en Cuarto Milenio. Yo he hablado con él, me pasó también un montón de fotos que había hecho y tal, pero él le hizo daño. Eso, sería después interesante conocer todos esos casos, el de Torrecilla que me dices tú que lo conociste hace poco y también el de este señor. ¿Cuál es el caso más aterrador para ti? El que te presente más inquietud al respecto de lo que te provoca, o sea, de la inseguridad o de lo poco que sabemos o de lo poco que podemos entender el fenómeno. ¿Cuál es el que más te aterra o te provoca esta inquietud? Ahora no, ¿cómo se llama el chico este de pelirrojo que tuvo, vamos, el más famoso que han hecho película y todo de él? Sí. ¿Sabes Walton? Sí, ese. ¿Ese es el caso más aterrador para ti? Para mí sí, porque yo lo he visto y es que vino hecho polvo y le hicieron mucho daño, le fastidiaron mucho. Los seres estos cuando le estaban haciendo el reconocimiento y todo, no sé, sufrió mucho. Yo para mí es un caso aterrador cuando estos seres te hacen pasarlo mal, ¿sabes? Porque Próspera lo recuerda con cariño, como que le habían pedido permiso, como que le habían tratado bien, pero hay casos que no se menciona ese cariño y ese respeto. Claro, ¿sabes? Ahora Próspera era una niña, manipulable psicológicamente, claro. Todo, porque eso no deja de ser que intervinieron en su cuerpo y en su examen, independiente que ella haya dicho claro, que sí. Una niña de 8 años no tiene el raciocinio ni tampoco la conciencia de autorizar algo así, sí. Exacto, así como tú, que también eras una niña y de alguna forma la manipulación hizo que aceptara eso como un juego. Eso es una evidente, para mí, en mi opinión personal, eso no es muy amable y eso es muy agresivo de manipular para obtenerlo, sin siquiera considerar el daño a futuro, porque lo de Próspera le pudo costar su cordura, su vida. Por una intervención directa, ¿cachai? Si tú no sabes, y no teniendo elementos, porque te recuerdo que en los años en donde sucedía esto, hace 20 años, 30 años, esto era de locos. O sea, nadie iba a entender, ni había psicología asociada al fenómeno para poder entender de qué forma estabais viviendo eso. Pues sí, porque además ella tuvo radiación, porque el vestido dice que era de flores o no sé qué, y le quitaron las flores. Exactamente, le borraron la pigmentación al vestido. Exactamente, luego también tenía una despensa llena de alimentos y todo eso, y se echó a perder y todo, o sea que sí que radiación hubo, radiación hubo. Eso es importante. ¿Y qué caso nunca debió olvidarse? ¿Qué caso nunca debe olvidarse? Como aprendizaje, como todo. ¿Cuál es el caso que tú dices, de aquí necesitamos sacar lecciones positivas, negativas, de proyección? ¿Qué caso piensas tú? Hombre, yo el que más cerca tengo es el caso Manises, pero vamos, yo supongo que hay muchos casos que tienen que salir a la luz y tenemos que escarbar en todos. Es que cada caso es una cosa, entonces todos nos tienen que aportar. A mí me gustaría saber de todos, ¿sabes? Del caso Roswell, que quiero saberlo todo, de todo en general. No sé, yo creo que la persona que nos interesa la ufología, yo creo que queremos saber. Entonces, profundizar. Yo creo que todos los casos son importantes. Todos podemos sacar conclusiones, todos tienen algo que decir, ¿no? ¿Y qué teoría te parece, qué teoría en relación al fenómeno te parece la más peligrosa? Del futuro. ¿Que vienen del futuro es la más peligrosa? Sí, tú date cuenta de que no conocemos nada de lo que... sabemos lo que nos han enseñado, de medir, de pesar y tal, pero es que no sabemos más allá, entonces no tenemos cómo medir ciertas cosas, porque no sabemos si los fenómenos de fantasmas, de espíritu, de almas, están relacionados también con este fenómeno. No sabemos hasta qué punto eso va junto o va separado, ¿sabes? Entonces,
Sí, puede ser un poco de todo, pueden ser dimensionales, pueden ser de otro planeta, pueden ser intraterrenos. Es que puede ser todo, puede ser, es que no sabemos lo que es, a no ser que te hayan dado una información concreta que te digan, soy de este planeta, vengo aquí, no sé, que eso telepáticamente hay gente que lo dice que ha pasado, ¿no? Pero no sabemos de dónde son realmente, no sabemos. Entonces no nos podemos cerrar en que sean extraterrestres o intraterrenos. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención, y después vamos a hablar de la similitud de eso. Cuando tú, dentro de tu experiencia, ves que estos seres, que tú los viste como niños grandes, ¿cierto? Sí. Manipulan ciertas pantallas y te van mostrando información y van viendo información de distintos mundos. Y pienso que dentro de todas las teorías, la más terrorífica puede ser esa misma, que nos manipulan de tal forma y tienen tal control de nosotros, que los que plantean a veces que vivimos en una realidad alternativa y que estamos conectados en una especie de Matrix. No, es que eso están hablando de que vivimos en algo así holográfico, en la Latis. Sí, yo lo encuentro terrorífico. Sí, eso sí que es complicado, la verdad que sí. No lo sé, ¿con qué propósito estamos aquí? ¿Quién fue nuestro primero padre? Es que el espacio-tiempo, todo eso, es que no sabes, no sabes. No sabemos. Ahí tenemos a Jacobo Greenberg, tenemos ahí un montón de cosas y de datos y de cosas que hay que... Jacobo Greenberg le estudiaba mucho a lo de Pachita, porque claro. ¿Cómo podía coger órganos? ¿De dónde los cogía para ponerlos donde necesitaban? ¿Cómo hacía esas operaciones? Él estaba allí y veía que era real, ¿sabes? Y cuando ya sabe todo lo de la Latis, coge y desaparece, o sea... desaparece. Y esto es impresionante porque él fue a desmentir el hecho y a buscar la contraparte. Cuando empieza a descubrir una realidad, una forma de manipulación de realidad, desaparece. Y ahí tienes tú también a otro que pasó de ser un escéptico investigador, que es el J. Allen Hynek, hasta después convertirse en el mayor divulgador y creyente del fenómeno. Entonces tú dices, si estas personas, estos estudiosos, estos astrofísicos, estas grandes mentes, si le dices dónde estamos, son enemigos, es que no sabemos lo que hay. Si exactamente. Le dices dónde estamos perdidos. Bueno, date cuenta que lo negativo y lo positivo tienen que estar también. Entonces, no sé, igual que... Oye, Rosarito, te quiero dar las muchas gracias. ¿Dónde te encuentra la gente? Habla un poco de la asociación de Manises. ¿Dónde encuentra la gente? ¿Dónde puede ir a buscar la asociación? ¿Dónde puede sumarse a tu canal, al Facebook? Bueno, pues tenemos página web, tenemos página Facebook en la Asociación de Ufología de Manises. Hay grupo también de Facebook, de lo mismo, Asociación de Ufología Manises. Me pueden encontrar en Buscando la Realidad, es un canal de YouTube que hacemos semanalmente y luego lo pasamos a otro canal que en iVoox y en la web de Radio Jabat. Estoy participando con Mundo Omni Digital todas las semanas, también los lunes en Mundo Omni Digital en un canal de YouTube. Y bueno, me podéis encontrar en Facebook como Rosario Fuentes Liébana, que hay otra Rosario Liébana, no os equivocáis, Rosario Fuentes Liébana. Y bueno, no sé ya dónde más. En Instagram estoy, pero no participo mucho. Y luego también pues he escrito 4 cuentos y encontrar esos cuentos en Amazon. Ya, muy bien, mándame todos los datos ya para después poder... De acuerdo. Vale, pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, un poquito más, hay que sumar. Sobre todo unirnos a las mujeres. Muchísimas gracias, Rosario, y con los amigos de UFOpsider, así que un saludo para todos los amigos ahí que van a ver a la gran Rosario Fuentes ahí conversando con mujeres en la ufología. Adiós a todos. Vale. Chao.